Hola, ¿cómo están? En el video de esta semana vamos a revisar otros tipos de gráficos muy útiles para tableros de control. En este caso, variando un poco el tema de los gráficos de barras y líneas, que son los más utilizados, pero digamos que hay ciertas situaciones en las que pueden no ser tan adecuados para presentar ciertos tipos de información categórica. Por ejemplo, aquí vamos a ver lo que es un gráfico de embudo o funnel. También vamos a ver los de pie o de ONA, que también son muy utilizados, y los gráficos de dispersión o scatterplot. Vamos a ver diferentes formas de hacerlos y, por ejemplo, arrancando por el gráfico de funnel, este gráfico es utilizado cuando tenemos información que tiene unas categorías y unos valores que tienen una dependencia como un filtro. Básicamente, de un total pasa al siguiente un subgrupo, pasa al siguiente un subgrupo y así sucesivamente hasta que llegamos al final. Un ejemplo de ello lo tengo yo en mi tablero de desempleo Colombia, en el cual yo veo el total de las personas de la estadística, cuántos son población a trabajar, de esas hay una fuerza laboral y de eso hay una población desocupada. Entonces hay una secuencia. Este gráfico también se podría presentar, por ejemplo, con un gráfico de barras, pero digamos que el gráfico de funnel es mucho más atractivo y para visualizar esta información. Ahora, ¿cómo hacemos este gráfico de funnel? Vámonos al código. Vámonos al código. ¿Y qué tenemos? Tenemos aquí en el código las librerías de siempre. Vamos a utilizar otra vez Gapminder, pero para el caso del funnel vamos a construir aquí manualmente el gráfico. Vamos a ver este data frame. Aquí estoy construyendo el data frame que vamos a utilizar en el ejemplo. Si vemos ese data frame, vamos a mirarlo aquí cómo está creado. Tenemos una columna categórica y tenemos dos columnas numéricas. Básicamente tenemos number, que es como sobre la que vamos a manejar las categorías, los valores, y tenemos el percent, que es el porcentaje que yo quiero mostrar acá, pero no es requerido, pero digamos que es muy bueno tenerlo para que las personas sepan y entiendan mejor las secuencias. Los gráficos de funnel de embudo se pueden presentar de manera horizontal. Cuando yo marco horizontal, en el eje Y está la variable categórica, en el eje X los valores. Si lo invierto, tenemos en el eje Y los valores y en el eje X las variables categóricas. ¿Cómo lo construimos? Vamos otra vez al código. Ese gráfico, básicamente, yo aquí metí el control para determinar cuándo es horizontal y vertical, porque cambia el sentido de los valores. En el caso del horizontal, veamos que en el campo del X va el valor numérico, en el campo Y va stage, que es el valor categórico, y colocamos orientación H. En el caso del vertical, ya en el campo Y son los números y en el campo X van los valores. Y aquí tenemos que tener en cuenta el ordenamiento. ¿Por qué? Porque si yo desactivo este ordenamiento, vamos a ver que aquí lo tenemos de una forma. Aquí podemos ver que el ordenamiento tiene efecto dependiendo de los parámetros que seleccione. Si selecciono el vertical, miren que queda organizado. Entonces hay una dependencia del ordenamiento a veces de los parámetros que utilizamos en el funnel. ¿Cómo lo creamos? Le entregamos el dataset, le entregamos el valor del eje X, le entregamos el valor del eje Y. En este caso queremos presentar en el texto el número. Vamos a adicionar de custom data el porcentaje. Esto a veces lo recomiendo yo cuando gráficos de funnel porque el porcentaje sí es muy diciente, más que solamente el valor y la cantidad es qué porcentaje de un estado pasa al siguiente. La secuencia de color y la orientación, y aquí adicionamos el título. Vamos a utilizar el text template, que es el que queremos que aparezca. Este tipo de gráficos no es muy recomendable que se apoye uno solamente en el hover para presentar la información. Es más diciente que esté visible dentro del gráfico. Entonces, en este caso, para que sea más atractivo, utilizamos el text template. Vamos a utilizar primero lo que le colocamos en valor de texto, o sea, el numérico, y custom data 0 en formato de porcentaje como parte de la parte inferior.
del gráfico y lo presentamos. La segunda parte, esto cuando yo no le defino un color, más allá de una paleta, él me escoge un color determinado y me le maneja unas escalas. Vuelvo y les muestro el ejemplo del tablero de desempleo. Miren que yo aquí escogí un rosado y aquí escogí un azul para los hombres. Entonces uno puede jugar con los colores, pero todo lo mantiene dentro de la misma escala de color. Pero puede que requiramos hacer algo parecido a esto, que es cada fase del embudo tiene un color diferente. Entonces en ese caso yo simplemente le digo a qué valor le va a aplicar el color. ¿Qué es lo que sucede? Mire que al yo hacer esto, a pesar de estar bajo el mismo esquema, tenemos un ordenamiento diferente. Aquí me aparece el mayor arriba y el menor abajo, y aquí me aparece el menor arriba y el mayor abajo. Entonces, si queremos que eso no aparezca así, nos toca en este caso manejar el ordenamiento Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ordenamiento acá? Si yo lo dejo normalito, ya ahí me lo organiza, ¿cierto? Entonces, esto es para que sepan que cuando les aparezca el gráfico de embudo como invertido o al revés o desordenado, miren lo que va a pasar cuando coloco en vertical. Si ven que aparece el contrario, porque en vertical, como estaba, me servía. Entonces uno juega con eso, es con el ordenamiento de los valores. Entonces básicamente así es como hacemos este tipo de gráfico de embudo. Hay otro tipo de gráfico de embudo que es este, que también lo utilizamos a veces. A veces lo vemos, a veces incluso en publicaciones, en diarios, todo este gráfico también puede ser muy atractivo para visualizar lo mismo. Pero entonces, cuando lo utilizamos, este ya no se llama funnel, se llama funnel area. Entonces le entregamos la data, le entregamos los nombres, los valores y listo. En este caso, él solamente me va a colocar aquí el porcentaje. Él solito me pone el porcentaje. Mire que yo no entrego el porcentaje por ninguna parte, pero él me muestra el porcentaje. Y los colores como yo lo requiera. ¿Cierto? Si yo desactivo la paleta, igual me va a aplicar una paleta de colores estándar. Siempre va a tener una diferencia de color. No es como el otro que maneja como una paleta estable para todo. Si yo quiero que sea más atractivo, o sea, en este caso parecido a este de acá, que tengamos los valores, tengo que utilizar ya son los gráficos de Graphic Objects. En este caso, utilizamos el GoFigure, Funnel Area. Recuerden que esto fue declarado aquí arriba como Graph Objects. Entonces tenemos Funnel Area y aquí se le entregamos data, nombres, valores, color, título de gráfico. Le entregamos a Funnel Area, le entregamos en el texto, el array del texto, en los valores, el array de los valores, y aquí yo ya puedo jugar con valores parecidos al anterior. Entonces ya le puedo colocar text templates. Entonces yo puedo colocar el texto, puedo colocar el valor y mostrarlo como quiera. Entonces ahí podemos ver cómo queda el gráfico con el texto que nosotros queremos. Miren cómo se ve. Ya en el text template pueden jugar con los tamaños de las letras, con las negrillas, con colores inclusive, pero por defecto creo que queda muy, muy bien presentado. Vamos a mirar los gráficos de pie. Los gráficos de torta o de pie, primero que todo, es importante, y eso es una práctica en cuanto a presentación de información, que estos gráficos no tengan muchas categorías. Con las 10, 15, 20 categorías, eso de perder información. Segundo, que en lo posible tengan algún tipo de ordenamiento los datos, de mayor a menor. Si miramos aquí, va 61, 17, 7, 7, 6, va de mayor a menor. Tiene una secuencia, porque cuando tenemos un gráfico de pie es muy difícil determinar. Si este fue un 17, el otro fue un 16 y está por aquí metido, entonces es muy difícil saber qué es el siguiente más grande. Entonces se recomienda que esto sea presentado en ordenado. Otra cosa que estoy haciendo acá es que, si bien esto es el normal, el gráfico de
de pie así, con las leyendas, a veces es mejor y más gráfico presentarlo de esta forma, que es que simplemente se ve la gráfica con las proporciones, pero las etiquetas están asociadas acá. Vamos a ver cómo hacemos esto. Comencemos por este de la izquierda. Este de la izquierda lo hacemos de la siguiente manera. Aquí vamos a coger los datos que tenemos de Gapminder, lo vamos a agrupar por continente, la población del año actual, en este caso 2024, y entregamos el dataset en names. Aquí ya no existe X y Y, entregamos en names el valor, la variable categórica, values, el valor que queremos graficar, en labels. Este es un parámetro que es igual para todos los valores de Plotly, para todos los gráficos, que permite colocar un alias adecuado al campo, porque a veces tenemos campos con nombres muy raros que solamente tenemos nosotros. La idea es que lo entienda el usuario. Y presentamos esto y presentamos el gráfico. Eso es todo. Acepta también paletas de colores, acepta el manejo de los hover, de los textos, pero digamos que esos son casos que ya hemos visto en videos anteriores y lo importante aquí es que también les aplicaría eso, y no quiero pues como hacer más largo el video por esos puntos. El siguiente gráfico, la única diferencia entre este gráfico y este, para hacer este agujero en el centro, es que se adiciona un parámetro hold. En hold coloco un gráfico, un valor del tamaño que quiero, el hueco en la mitad del coso, del gráfico. Ahora, ¿cómo hacemos para que esos textos queden afuera y queden así de esta forma, que es, como les digo, es más presentable en una impresión, hasta en un tablero? Básicamente utilizamos update traces, y lo que hacemos acá es que el text position le colocamos outside para que el texto no quede dentro de la gráfica. Text info, esto es importante, hay varios valores que pueden revisar en la documentación de Plotly. Vamos a decir que vamos a utilizar el porcentaje, la etiqueta. En la etiqueta son los valores numéricos y el valor como tal. Queremos mostrar el porcentaje que da, que lo calcula solo, como pueden ver aquí no lo proporciono, el valor con el que me calculó el porcentaje y la etiqueta que corresponde al nombre de ese pedazo. Y podemos aplicar un text template para que sea más atractivo. En este caso la etiqueta, que es el nombre del continente, lo vamos a colocar en negrilla y vamos a meter los dos valores para que quede adecuado. Esta parte de aquí abajo es para manejar los tipos de letras. Si yo desactivo esto, vamos a ver que el gráfico va a tener el gráfico estándar, pero así no queda muy legible. Si lo amplío tal vez, pero miren que la letra queda muy pequeña, entonces este valor lo puedo utilizar para mejorar y presentar mejor mis textos. Entonces, como pueden ver, la gráfica queda muy presentable y es más fácil de explicar o de entender para un usuario final. Ya luego de estos gráficos vamos a ver los scatterplot, los gráficos de dispersión. Estos gráficos, recuerden que básicamente requieren presentar dos variables numéricas. Este gráfico es un gráfico multivariable. Yo puedo presentar una variable en el eje X, una variable en el eje Y, otra variable puede ser el color, otra variable puede ser el tamaño de cada punto. Incluso, aquí no lo tengo, pero también se puede presentar, una variable puede ser el símbolo. Aquí por defecto están en círculos, pero puede que yo me lo coloque por símbolos. Entonces me puedo colocar cualquier tipo de símbolos, cuadros, diamantes, estrellas, cruces y demás. Entonces digamos que me permite manejar todo ese tipo de cosas. En este gráfico de acá tenemos un gráfico que es el sencillo. Básicamente vamos a graficar un valor de ingreso anual por cada país versus la fertilidad, y lo vamos a colorear por el continente. ¿Cómo hacemos esto? El gráfico es scatter de la librería Plotly Express. Es la misma secuencia de los otros gráficos. Entregamos el dataset, el campo del X, el campo del Y, el color que es el continente. Hover data, queremos que aparezca el país para que cuando ponga el mouse encima no solamente me deje el continente, sino que me diga qué país es este. Podemos ver acá, si lo ampliamos,
que este país que está por acá, que tiene baja fertilidad y mucho ingreso, es Emiratos Árabes Unidos, y este que está en esta esquina, que tiene mucha fertilidad y pocos ingresos anuales, es Nigeria. Entonces, para poder llegar a eso, le colocamos este hover data. Podríamos también utilizar los textos, pero cuando la data es demasiado voluminosa, mezclar esos puntos con los textos se puede ser un gráfico bastante complicado de visualizar. El segundo gráfico, vamos a ver acá, este es un gráfico donde vamos a meter el tamaño, va a ser una variable también, y otro va a ser la escala de color. En este caso queremos que el tono sea la edad promedio de la población. El tamaño va a ser otra variable, ya vamos a verla acá, que va a ser la población. Tamaño va a ser la población, y se hace de la siguiente manera. Es el mismo scatter, entregamos el dataset, valor en X, valor en Y, el color, como es una variable continua, numérica, no va a ser categórica como el continente, me lo coloca en escala. Hover data va a ser country, por lo mismo que hablamos ahorita, que es mejor cuando hay varios puntos, por lo menos que al poner el mouse encima me diga qué punto es ese. El tamaño, las etiquetas, el título, y lo graficamos. Entonces esto nos da este gráfico. Podemos ver acá que los grandes son Estados Unidos, tenemos por acá la India, y este debe ser China. Por aquí uno muy resaltado que es Japón, por ejemplo, y por aquí otro medianito que es Pakistán. Podemos ver que el tamaño corresponde con los países. Vamos a ver esta. El scatterplot de Plotly permite hacer los gráficos marginales, que son gráficos básicamente de frecuencia. Yo puedo mezclar violines, como es acá, puedo mezclar boxplots, como están acá, o histogramas. ¿Cómo lo creo? Este gráfico me permitirá ver, además de la distribución de puntos en la gráfica, que me va a dar alguna información, me puede mostrar la parte de distribución individual de cada uno de los puntos. Y en este caso, por ejemplo, el histograma me deja ver claramente que hay una gran cantidad de países que están en baja fertilidad versus los que tienen más gran fertilidad, ¿cierto? Hay una gran acumulación por esta parte. En cuanto a ingresos, también vemos que hay una gran cantidad de países que están rondando este rango de fertilidad, porque miren que la gráfica de violín me muestra acá, a excepción de Europa, que podemos ver que es muy similar. Pero gran cantidad de países están en este rango. Entonces mire que esta información, ¿cómo la obtenemos? Es la misma gráfica, X, Y, color, hover data, pero aquí hay unos parámetros que se llama marginal X y marginal Y. Marginal X y marginal Y, yo le digo qué tipo de gráficos me va a presentar. Como en este caso yo tengo colores por continente, él me conserva también en el histograma la diferenciación por continente. En este caso de acá, yo no le puse color, le dejé un solo color a todo el gráfico. Entonces simplemente me va a mostrar los valores de cada uno de las porciones de texto, de valores, de puntos. ¿Qué es lo que pasa acá? Que yo adicional a este gráfico yo puedo también meter una línea de tendencia. Esta línea de tendencia se grafica de la siguiente manera. Adicional a todos los demás variables, inclusive aquí adicioné box, que es este boxplot que hay acá. Como pueden ver, a diferencia, como no le puse color diferente por categoría, aquí me muestra un solo boxplot, donde me dice que la media está por este lado, la expectativa de vida de la media está en 74, y hay otros valores por encima. Entonces, como pueden ver, aquí un outlier, pues que es Lesoto, que tiene una expectativa de vida de 53. Entonces, para poder graficar esto, yo le meto la función de línea de tendencia acá. Pueden ver la documentación de Plotly, existen varias líneas de tendencia. En este caso, tenemos una distribución logarítmica, pero si quisiéramos solamente una regresión simple, le podemos quitar esta variable y dar solamente
que la línea sea regresión simple, y al hacerlo acá veremos la regresión simple. Pero como podemos ver los puntos, uno ve los puntos y ve que no necesariamente es una regresión simple, entonces yo conservaré mi regresión logarítmica. Entonces, como pueden ver, estos gráficos, si bien no son los más comunes de utilizar a veces, a excepción de este de Pi, que lo pueden ver mucho más, y el scatterplot, pero en esta forma pueden colaborar mucho en la presentación de los datos. Espero les haya servido la explicación. Como siempre, en las notas del video dejaré el enlace al GitHub donde está el código de estas gráficas, y si tienen alguna duda los leo en los comentarios. Muchísimas gracias.